Una red de tráfico de personas secuestra a la hija de uno de los luchadores más reconocidos del mundo. Desesperado, decide recurrir a un exagente retirado que cometió errores graves en el pasado. Deberán enfrentarse a una de las organizaciones más peligrosas del país con parte del gobierno implicado. Estamos ante un hombre llamado Samson Gaul. Este ingresa a un club nocturno, donde no solo va a pasar el rato, sino que también para la trata de personas como esclavos. El hombre pide esos servicios y va a hablar con el líder de la red. Cuando se reúnen, saca una gran cantidad de dinero y pide la venta de un esclavo en particular, un niño llamado Víctor. El jefe de la red está complacido por semejante pago, así que acepta la oferta. Sin embargo, Samson de repente azota la mesa y comienza a atacar a los hombres de la organización. Saca un cuchillo y uno a uno va acabando con ellos. Resulta que Gaul es un antiguo miembro de la policía con muchas habilidades mortales. Estas le hicieron un nombre, pero ahora las usa para ayudar a otros. Va avanzando por el lugar y va eliminando con gran destreza a sus oponentes, hasta dar con el chico que vino a buscar. Le dice que es un recadero y que su madre le ha pedido que venga por él. Ambos bajan hasta el sótano, donde el hombre tiene una motocicleta y la usan para escapar. Ve que varios hombres armados lo están buscando, pero él les tiene preparado una sorpresa. Resulta que antes de llegar, instaló varios explosivos en los autos y algunos puntos estratégicos. Cuando se marchan, activa los explosivos, los cuales acaban con sus perseguidores. Por mala suerte, se le olvidó un detalle, y es que las bombas no solo dañan todo el lugar, sino que también a otros esclavos que estaban cautivos. El rescate del chico es exitoso, pero en la mañana siguiente, Samson es citado por su jefe en el lugar de los hechos. El inspector Vitko le dice que es un irresponsable. Le explica lo sucedido y le muestra el cadáver de dos niños, los cuales murieron ahogados por el humo del fuego, lo cual nos da a entender también que había varios infantes entre los esclavos. El inspector le dice que lo mejor es que deje su puesto, entregue sus cosas y no interfiera con los asuntos de la policía. Pasan varios años. Ahora, Samson trabaja en una carnicería y tiene una vida normal, pero a veces los recuerdos de los niños que asesinó lo atormentan. Ahora vemos a una familia que llega al aeropuerto de Moldavia en la mañana. Andrew Faden es un padre amoroso y un luchador profesional. Está allí junto con su hija Becky y su esposa Mónica. Mientras el padre le toma fotos a su hija, no se percata de que una mujer extraña también le está tomando fotos con su cámara. En la habitación del hotel, el padre y su hija ven la televisión. Ella decide salir al balcón para conseguir mejor señal y se encuentra con la mujer extraña. Su nombre es Amalia y le dice a Becky que la señal allí es mala, que hay mejor señal en la recepción. Ella confía en la mujer y baja a ese lugar del hotel. A cabo de unos minutos, Andrew busca a su hija, pero por mucho que grite su nombre, no la encuentra. Le pregunta a su esposa Mónica, pero ella tampoco sabe, ya que estuvo en el baño todo el tiempo. Ambos padres van por el hotel preguntando por su pequeña, pero no hay respuesta. Van a la recepción para preguntar y revisar las cámaras de seguridad, pero tampoco hay rastro de la chica. Sin más remedio, deciden acudir a las noticias, las cuales informan sobre la desaparición de Becky Faden. El suceso llega hasta el Departamento de Policía de Moldavia, el cual abre una investigación para dar con ella. Varias fuerzas y agentes son movilizados debido a la fama de luchador que Andrew tiene, pero a pesar de eso, no consiguen dar con la chica. Volvemos con Samson, que ha terminado un largo día de trabajo y se toma unos momentos para ver la televisión. Allí se entera de que Becky fue secuestrada y que su padre pide ayuda para encontrarla. Después de un par de días, los padres de la chica llegan a la carnicería donde trabaja Samson. Le dice que un hombre los envía, pues es el único capaz de encontrar a su hija. A pesar de la petición de la pareja, el protagonista se niega a ayudarlos. Ellos le ofrecen una gran cantidad de dinero, pero él igualmente se niega. Mónica, que antiguamente fue policía, ve que en su espalda tiene un tatuaje que se le da a aquellos que forman parte de una organización especial de la policía, por lo que ella sabe de lo que es capaz, así que le suplica que les ayude a encontrar a Becky. Por mucho que quiera ayudarlos, las imágenes de los niños que asesinó hace que no quiera pasar por lo mismo otra vez, así que se rehúsa a la petición. Cuando el ex policía cierra su local, recibe la visita de su hijo Selwyn. Este le cuenta que fue él quien envió a los padres de Becky, pues el joven trabaja para la embajada y sabe lo difícil que es el caso, puesto que hay leyes que no les permiten actuar libremente contra la mafia de tráfico de personas. El chico trata de convencer a su padre para que acepte ayudarlos, pero por mucho que lo intenta, Samson se sigue negando a la oferta. A pesar de no contar con ayuda,
Eso no detiene al padre de Becky, el cual va por varios sitios preguntando por ella hasta que llega a un club nocturno. Allí muestra la foto de su hija y varios hombres comienzan a mirarlo detenidamente. Uno de ellos le dice que fue un mal padre por no estar más atento con su hija. También se burla de él, lo que hace que el hombre entre en un frenesí y comience a golpearlos. Por mucho que luche, lo terminan superando en número y golpeando entre varios. Para su fortuna, la luz se va y un enmascarado llega y lo salva. Golpea a todos los abusones y le ofrece una mano a Andrew. Resulta ser Samson, el cual lo ha estado siguiendo desde hace un tiempo. Lleva el herido a la carnicería para tratar sus heridas. Le dice que está dispuesto a aceptar el caso de su hija, pero la condición es que tiene que hablar con la policía para que no interfiera en su investigación. A la noche siguiente, el carnicero va a la casa de un empresario. Debido a la seguridad, tiene que disfrazarse de mensajero. Luego, noquea al vigilante, le quita su traje e ingresa tranquilamente a la propiedad en busca de Bogdanov. Va al cuarto de control de seguridad y posteriormente a la habitación del empresario sin ser detectado por los guardias. Ya en la habitación de Bogdanov, ata al hombre a la cama y lo despierta para preguntarle sobre la chica. Este le dice que no sabe nada sobre ella, pero el carnicero lo tortura para que le cuente todo lo que sabe, ya que intuye que él es quien está detrás de su secuestro. Después de varios cortes sobre su estómago, el empresario termina confesando todo y le dice que sí, que es él quien está detrás de la operación. Samson le obliga a que le revele el paradero de la chica para salvarla, y este le da la dirección. Después de irse, Bogdanov llama a alguien. Él es Vlad, un asesino bajo su mando. Le encarga que mate a Samson y que también se deshaga de la chica. Cuando el asesino escucha las órdenes, se encuentra con Amalia y otra persona. Sin dudarlo, el hombre saca su arma y les dispara, para que no haya testigos de lo que tiene planeado hacer. Toma un galón de gasolina y se acerca a Becky para amenazarla. Ella está atada y retenida en contra de su voluntad. Al día siguiente, las autoridades descubren en un almacén un cuerpo carbonizado. Suponen que es el de Becky, pues este lleva la misma pulsera que tenía ella. Samson, al ver el cuerpo, no lo puede creer, por lo que pide que se le haga una prueba de ADN al cuerpo para saber si en realidad es la chica. En el laboratorio de análisis, el médico afirma que son de la chica, lo que deja a sus padres con el corazón roto. Mónica rompe en llanto, pero también en furia, pues ella piensa que es culpa de Samson que su hija haya muerto, por lo que lo abofetea. Después de la pérdida de su hija, ambos padres se preparan para irse del hotel y de la ciudad. Samson también está deprimido, por lo que ahoga sus penas en alcohol. Justo en ese momento aparecen Bogdanov y sus matones para vengarse de lo que hizo. Aprovechan que está borracho, por lo que no puede defenderse, y recibe varios golpes por parte de los mafiosos. Sin embargo, no piensa rendirse, por lo que se repone rápidamente y contraataca a los secuaces del empresario. Aparece su hijo, y al escuchar el alboroto decide ayudar a su padre. Ambos se enfrentan a la furia de Bogdanov y terminan por derrotarlo y asesinarlo. Al cabo de unos minutos, el ex policía entra en razón y se percata de un detalle importante. Becky llevaba la pulsera en su mano derecha y no en la izquierda, donde la llevaba el cadáver. Ambos sospechan que el cuerpo carbonizado que encontraron en realidad no es de la chica, por lo que se dirigen al aeropuerto para intentar hablar con los padres de Becky. Ellos no quieren saber nada del tema, pero él les explica que su hija puede seguir viva y que el médico que hizo las pruebas de ADN también pudo haber sido sobornado por aquel que dirige la red de tráfico de personas. En la noche, hacen una visita al hospital donde trabaja el médico y lo secuestran. Lo llevan a la carnicería donde lo cuelgan de los brazos. Andrew y Mónica llegan para interrogar al sujeto, el cual cede ante la tortura de la mujer. El hombre confiesa que manipuló los resultados de ADN y que quien le pagó para hacerlo fue el líder de la red, llamado Stelu. Él es el viceministro de Defensa de Moldavia, pero también propietario de la red de tráfico. Secuestra a chicas extranjeras en ocasiones para que les sirvan a su gusto. Mientras Stelu está disfrutando de una puesta de sol, recibe una llamada donde le informan que el médico contó que había manipulado la prueba de ADN. El ministro está al tanto de los hechos, por lo que le pide a Vlad, quien está cerca de él, que se encargue de eliminar a aquellos que amenazan su negocio. Después, vemos que Samson transporta a los padres de Becky a un lugar donde poder mantenerlos seguros, pues sabe que Stelu piensa eliminarlos. Aprovecha para montar armamento que tenía previamente almacenado. ¿Y qué hay de la chica? Pues está en un lugar en las afueras de la ciudad. Ella es prisionera junto con otras chicas. Cuando ve que los guardias se distraen por un momento, logra conseguir su teléfono y le hacen una llamada a su padre, momento que aprovechan para rastrearla y localizar su ubicación. Sin embargo, todo esto es parte del plan de Vlad para deshacerse de sus objetivos. Los padres de la chica llaman a Samson y le explican que tienen la ubicación de Becky.
Él trata de disuadirlos de que vayan, pues sabe que es una trampa para matarlos, pero ellos no le hacen caso y van al lugar. Cuando llegan, engañan a un guardia para que se acerque y le tienden una emboscada. Lo asesinan e ingresan al lugar para comenzar a buscar. Al cabo de unos minutos ven que un hombre lleva a Becky atada, así que van a rescatarla. Todo era una trampa para acorralarlos. Antes de que los maleantes disparen, Samson aparece y con un rifle les dispara a los hombres para salvar a la pareja. Consiguen quitarle la llave a uno de los cadáveres para ingresar al lugar. Una vez dentro, se encuentran con una chica que se parece a Becky, pero resulta ser otra mujer que también es prisionera de ese lugar. La liberan y reanudan su búsqueda. Varios secuaces de Vlad se aproximan para detenerlos, pero los ciegan con granadas de humo para luego dispararles y matarlos. A través de las cámaras, el jefe ve cómo sus hombres son masacrados, por lo que llama a Andrew para llegar a un acuerdo. Si le entregan a la chica que liberaran, él está dispuesto a entregarles a Becky. Obviamente es otra trampa, pero aún así no tiene muchas opciones, por lo que aceptan. Samson los sigue desde la distancia, pues sabe que hay francotiradores listos para acabar con la pareja, así que él se encarga de matarlos. Después del intercambio, Vlad ordena a sus francotiradores que disparen a Andrew y Mónica, pero ninguno contesta, ya que Samson se ha encargado de ellos. Las fuerzas especiales llegan y terminan por rodear todo el lugar. Cuando la chica que cambió lugares llega ante Vlad, él piensa que ha ganado, pero nunca se esperó que Samson le hubiese dado un arma. La chica aprovecha para dispararle en la cabeza al abusador y quitarle la vida. Las chicas prisioneras consiguen ser liberadas. Al día siguiente, Samson y su hijo se despiden de la familia Faden, los cuales están aliviados. Por otro lado, vemos que Stelu está en una iglesia, pues se arrepiente de las cosas que ha hecho. Cuando va al confesionario, se percata de que quien escucha sus pecados no es el padre, sino Samson, el cual le dice que tal vez Dios perdone sus actos, pero él no.